Buenos días, hermanos. Continuamos aquí con nuestras lecciones de escuela dominical. Bienvenidos. Una vez más, pues los invitamos a nuestro servicio los domingos a las 9 y nuestra escuela dominical presencial a las 10:30. Ya saben, nos encontramos aquí en la iglesia del Nazareno Shepherd House de la ciudad de San Jacinto, California. Y estamos en la lección número 7, que se llama Las verdaderas riquezas del creyente. Y nuevamente, pues, leemos el versículo para memorizar, que es Efesios 1:13. Y dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Efesios 1:13. Usted y yo fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y entonces ya íbamos en la página 36, en el título que se llama Tenemos herencia. Efesios 1:11. Repito, porque me gusta decir eso, que no necesariamente porque no tenga el libro no se desanime por no escuchar la lección. La lección es una lección corta, la vamos llevando poco a poco, vamos leyendo y vamos explicando lo que dice el libro. Usted puede escuchar la lección perfectamente. Entonces continuamos aquí en el punto 3, donde dice tenemos herencia. Efesios 1:11. Sí, Efesios 1:11 dice: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Amén. Ya hemos estudiado que en Cristo tenemos una redención maravillosa. Ya eso lo estudiamos. Y ya estudiamos lo que significaba la palabra redentor, redención. Ya hemos estudiado eso. Y que en Él, o sea en Cristo, nos ha sido revelado el plan bondadoso de salvación que Dios se había propuesto a llevar para la humanidad. Mediante el sacrificio de Cristo recibimos las siguientes bendiciones. Vamos a enumerar las bendiciones que recibimos mediante el sacrificio de Cristo Jesús. Es bueno aclarar, mediante el sacrificio de Cristo Jesús, estas bendiciones están al alcance de cada uno de nosotros y se realizan y las recibimos cuando decidimos recibir a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Dice, la primera, herencia como hijos adoptivos. Y esa es la primera bendición que recibimos. Esta idea se halla solamente en el Nuevo Testamento, la idea de hijos adoptivos. Y significa que hemos sido escogidos como su herencia, su heredad o su porción. Y se deriva del concepto presentado en el Antiguo Testamento en Deuteronomio 9:29, Deuteronomio 32 del 9 al 10, también está en Salmos 16:6, respecto de las tribus de Israel que fueron escogidas por Dios para ser su pueblo. Como hijos adoptivos heredamos todo lo que el Padre dispuso. No sé si me puedes leer de Deuteronomio 9:29. Deuteronomio 9:29 dice: y ellos son tu pueblo y tu heredad, que sacaste con tu gran poder y con tu brazo extendido. Y ahora está Deuteronomio 32. Deuteronomio 32:9, de 9 al 10. Dice: le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad, lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó. Del 9 al 10, perdón. Porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. Le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad, lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo. Amén. Y está Salmo 16:6. Entonces, todos estos versículos está hablando acerca de que Dios Padre escogió como hijo adoptivo al pueblo de Israel. Ahora, más adelante,
en el Nuevo Testamento Pablo nos habla de que nosotros también somos el Israel espiritual. Por lo tanto, estas bendiciones en el Antiguo Testamento fueron para el pueblo de Israel, pero ahora en Cristo Jesús también estas bendiciones las recibimos nosotros. Salmo 16. Sí, Salmo 16, 6 dice: las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. La heredad, y cuando está hablando de la heredad, ahí está hablando de la heredad que Dios Padre nos da a nosotros. Y repito el último párrafo que leí. Dice: como hijos adoptivos heredamos todo lo que el Padre dispuso. Es una relación bienaventurada de cualquier modo y fue posible por medio de Cristo. La iniciativa y la acción son exclusivas de Dios. La iniciativa y la acción son exclusivas de Dios. Desde el Edén, el hombre decidió apartarse de Dios y tomar su camino, su propio camino, con todas las consecuencias que trajeron esta decisión del hombre. Y desde entonces está la iniciativa y la acción de el Dios Padre buscar al hombre, de hacerlo regresar a su camino. Esa es la razón por la cual Cristo Jesús viene al mundo a restaurar esa relación. Leía que es una relación bienaventurada de cualquier modo y fue posible por medio de Cristo, y la iniciativa y la acción son exclusivas de Dios. El punto, decíamos entonces, las siguientes bendiciones, esa primera bendición que recibimos es herencia como hijos adoptivos, y la otra es herencia porque fuimos predestinados. La herencia o porción ha sido definida y determinada de antemano y nosotros fuimos escogidos como sus recipientes. Los límites y las condiciones han sido predeterminados en el ámbito celestial antes de la creación del mundo. Los que responden de acuerdo a lo que ya ha sido determinado son los que se gozan de esta herencia y son ya la porción escogida de Dios. Aunque en parte hasta que se realice plenamente este plan divino, cuando venga Cristo en el cumplimiento definitivo de los tiempos. La expresión en él del texto, con la cual comienza el versículo 11, que leyó mi esposa, dice, explica el contenido del versículo en cuestión. No es que Dios haya escogido arbitrariamente a ciertos hombres para la salvación, sino que Cristo es el elegido y los que lo recibimos como nuestro Salvador, le obedecemos y le servimos y también somos elegidos o escogidos por Dios en Él, o sea, en Cristo Jesús. Ya hemos hablado de esto anteriormente, de cuando definimos la predestinación. Y hablábamos acerca de que somos predestinados condicionalmente. O sea, el Señor quiere que todos nos salvemos. Y Él tiene la puerta por la cual debemos entrar, que es Cristo Jesús, el camino. El mismo Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino a través de mí. Ahora, ¿cuál es la parte que tenemos que hacer nosotros? Recibir a Cristo como mi Señor y Salvador, y entonces me convierto en hijo de Dios. Una pregunta que me hicieron en una de las clases que me anotaron ahí en el Facebook, un familiar mío en mi país, y ella tenía una inquietud acerca de que si solo nosotros, cuando hablo de nosotros, estoy hablando de mi esposa, de mí, de los que asistimos a esta iglesia, nos íbamos a salvar, éramos hijos de Dios, pero porque ella también se sentía hija de Dios, porque ella asiste a otra denominación, y yo le aclaraba de que para ser hijo de Dios no es que yo asista a X o Y denominación, sino que si creo en Cristo Jesús, la denominación donde yo asisto, creo en Cristo Jesús, yo soy un hijo de Dios. Si trato de seguirle
en medio de las dificultades, como lo quieran poner, trato de seguirle y trato de corazón agradarle, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Trato de agradarle, o sea, tengo fe en que ese sacrificio también fue por mí, pues yo me convierto en hijo de Dios, no necesariamente porque asisto a cierta denominación. ¿Tienes algo que decir? No sé, estaba buscando, recordando el concepto de predestinación. Ya, entonces, continúo. Pablo nos puso frente a la realidad de una herencia que ni imaginamos cómo será cuando se revele en su totalidad. No lo podemos imaginar con nuestra mente humana. Pero también nos animó a gustar y disfrutar desde ahora los beneficios que vienen incluidos en la presencia del Espíritu Santo en nosotros como herederos del Padre Celestial. Por último, como pueblo de Dios debemos anunciar estas buenas noticias a todos. La tarea de la iglesia. La iglesia fue comisionada a anunciar el mensaje de esta redención que es por gracia y que incluye a la totalidad de las personas a quienes Dios ama. La totalidad de las personas a quienes Dios ama. No es un grupo, es la humanidad entera. El sacrificio de Cristo Jesús fue para toda la humanidad, no para un grupo de personas. Ahora nosotros sí debemos tomar la acción y aceptar ese sacrificio para mi vida. Ya. Entonces, al aceptarlo, independientemente si asisto a otra denominación, después que sea seguidora de Cristo Jesús, el Hijo de Dios, y lo acepto en mi vida, tomo ese sacrificio para mi vida y reconozco que necesito ese sacrificio, que necesito su salvación y trato de llevar una vida santa, porque Él dice, sed santo porque yo soy santo. Entonces yo me convierto en un hijo de Dios. Ya. O sea que aquí cuando dice, incluye a la totalidad de las personas a quienes Dios ama, que es a toda la humanidad. La iglesia fue comisionada para compartir ese mensaje de redención al resto de la humanidad, a todas aquellas personas que no conocen del Señor. Somos sellados con el Espíritu Santo, dice Efesios 1:13. Eso lo vamos a continuar en la próxima lección. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Podemos adelantar algo, que cuando Jesús ascendió a los cielos, Él no nos dejó huérfanos. Recuerden esa parte de la historia bíblica donde Jesús, antes de irse, Él deja la gran comisión, que es lo que acabamos de leer, y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles todas las cosas que Él nos enseñó y bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero Él también nos deja la promesa que no nos va a dejar solos, que enviará al Consolador, en ese caso al Espíritu Santo, porque ese sería el que estaría con nosotros, ese es el que está activo en la iglesia de hoy día, el Espíritu Santo de Dios. Y fuimos sellados con ese Santo Espíritu, que es el que nos empodera, es el que nos da sabiduría, el que nos guía, el que nos consuela, etc. Entonces vamos a dejarlo hasta ahí. Y vamos a dar gracias al Señor por este tiempo. Gracias, Señor. Nuevamente te damos, Señor, por cada uno de estos tiempos, cada una de estas lecciones, cada una de estas oportunidades que tenemos de llegar hasta nuestros hermanos, hasta las personas que nos ven, e ir compartiendo, e ir enseñando, Señor, estas lecciones que están basadas en tu palabra y que nos aclaran una vez más que tú estás con nosotros. Nos enseñan, nos instruyen, Señor. En ese caso sería conocimiento en nuestra mente, pero también te pedimos sabiduría para aplicar ese conocimiento a nuestra vida y con las personas que nos rodean. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, te alabamos y te bendecimos, Señor. Amén. Amén.